Ya. Entonces vamos al día de hoy a trabajar con el tema de manómetros en U. Son manómetros que son eh, los primeros manómetros que hubieron, ¿ya? Son antiguos. No en todas las instalaciones industriales, pero sí, aquí suelen estar. Por ejemplo, en el laboratorio de operaciones unitarias, ahí van a encontrar manómetros del tipo que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Okay. De todas maneras, le voy a mostrar en el libro qué tipo de manómetros son, ¿no? Ah, aquí está. Ok, estos manómetros así. Así, nosotros podemos encontrar en el laboratorio de operaciones unitarias. Así, igualito. Igualito a lo que vemos acá. Y esta es la representación que nosotros vamos a utilizar para realizar ejercicios. Exactamente este ejercicio que tenemos acá. Vamos a silenciar los micrófonos. ¿Listo? Ya, entonces este es el manómetro con el que vamos a trabajar hoy día. ¿Sí? Hay dos tipos, uno que está a la presión, o sea, está abierto, y uno que está abierto, y en cambio hay otro que está cerrado. Y en este caso, si ven, esta parte de aquí hace referencia a una tubería. Es como tener una tubería, y en dicha tubería se hace un corte transversal, y de ahí sale puede ser un tubo de vidrio, puede ser una manguera, ¿no? ¿Listo? Ok, entonces tienen alguna no, preguntas, no creo todavía, ¿no? Entonces vamos con el ejercicio, ¿sí? Vamos acá. Bien. Ujú. Ok. Dame un ratito. Ya. Entonces vamos a hacer el mismo dibujo que vimos ahí. Lo vamos a realizar ahorita. En este dibujo nosotros tenemos, esta es la tubería. Hay una tubería. Este es un corte transversal que se le da a la tubería. Y por acá nosotros hacemos una extensión de esa tubería. Y esto se llama manómetros en U, porque forman una especie de U. Y está abierto acá. Está abierta la presión atmosférica. Entonces por la tubería fluye, en este caso, agua. En este caso nosotros vamos a tener agua que fluye por esta tubería. Y el líquido manométrico. Vamos a poner acá el título, manómetro. Ya, el líquido manométrico o el fluido manométrico en este caso es el mercurio. Entonces aquí en este sistema, ¿no? Se pone mercurio. Todavía no hagan ese dibujo del mercurio. Se pone mercurio y lo que hace, dependiendo de la presión tiene que ver con la velocidad, con el caudal de agua que está fluyendo, ¿no? Dependiendo, si hay mucha agua está fluyendo, entonces va a haber mayor presión, lo que implica que el agua que está aquí va a terminar empujando este mercurio, ¿sí? Entonces puede provocarse la siguiente forma. Podría provocarse la siguiente forma, ¿sí? Que sería un empuje del mercurio. El mercurio logra ser desplazado, ¿sí? Y aumenta un poco más su nivel. Entonces el mercurio logra ser desplazado por el agua. Así funciona. Y cuando hay menos caudal, menos presión, pues la presión atmosférica empuja al mercurio. Y el mercurio que ya tiene
una densidad muy alta, un peso específico muy alto, pues también logra empujar en conjunto a la columna de agua, ¿no? Entonces, así se manejan estos manómetros, ¿sí? Okay. Entonces vamos a poner los datos que están ahí. ¿Sí? Okay. Entonces vamos a ver, los datos son los siguientes. Eh, Primero los leaks, el nombre de los fluidos. Lo que tenemos en la tubería es agua. Lo que tenemos en acá, esto es mercurio. Eso es mercurio. Y recordar que esto está abierto. Esto está abierto, no está sellado, ¿sí? Así que esto estaría en contacto con el aire, y el aire va a estar a presión atmosférica, ¿sí? Atmosférica. Bueno, ok. Ahora, como vieron en el anterior dibujo, había como una especie de regla entre, había como una especie de regla, aquí está la regla. Esta regla nos va a permitir medir distancia, medir alturas de estas columnas. Entonces, aquí vamos a poner esa altura, la vamos a estar poniendo acá. Ya, para medir las alturas nosotros tenemos que tomar como referencia para sistemas que sean similares a este tubo que vemos aquí, tenemos que tomar como referencia la zona en donde chocan los dos fluidos, ¿sí? Aquí hay una zona, ¿verdad? Ahí están chocando los dos fluidos. Está chocando el agua y el mercurio. Ese es un punto de referencia que tenemos que utilizar. Entonces lo utilizamos y trazamos una línea recta. Ya. El otro punto de referencia que podemos utilizar es esta parte en donde está en contacto el mercurio con el aire. Esta altura también se toma en cuenta. ¿Sí? Ok. Eso es otro punto de referencia. Entonces ahí nosotros comenzamos y lo que hacemos es medir. Por ejemplo, esta parte de aquí, toda esa parte, vamos a ver, tiene una longitud, tiene una altura de 0,25 metros. Ahí lo ponemos, 0,25 metros. Ya, luego, hay otro punto que debemos de tener en cuenta, que es el punto en donde nosotros queremos, ese punto donde nosotros queremos observar la presión. Ya, exactamente, aquí se trata de medir la presión dentro de la tubería. Este sistema puede medir la presión exactamente en el centro de la tubería, ¿sí? Entonces se supone que como está en el centro, quiero medir la presión en el centro de la tubería, este sistema está a nivel del centro, ¿sí? O sea que yo puedo venir, miren acá me ha salido un poco chueco, pero todo esto se supone que está a nivel de, todo eso está a nivel del mismo punto. Todo esto es todo va horizontal, está en el mismo nivel horizontal. ¿Ya? Okay. Entonces, bueno, entonces pongámosle acá al punto central de la tubería, que es el lugar en donde yo deseo saber, yo deseo conocer la presión que está acá. Podemos nosotros ponerle cualquier punto, podemos decirle A, B, C. En este caso, pongámosle punto A. Pongámosle aquí punto A. Pongámosle con este color. Este va a ser el punto A. Ese es el punto A. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ok. Entonces lo que yo quiero saber es la presión en A. Eso es lo que me pide el problema. ¿Sí? Y la distancia, hay una distancia desde la zona del mercurio, en donde tenemos nuestra segunda línea de referencia, hasta, hasta donde se supone que está el nivel de A. ¿Sí? Revisemos el dibujo original de todas maneras, para que lo vean. Yo lo estoy dibujando ahí, pero bueno.
Sí. Este es el dibujo original, ¿sí? Punto A. Ahí está el punto A. 0,15 metros. Ahí está, 0,15 metros, 0,25. Ese es el dibujo original, lo estamos haciendo acá. Ya. Entonces hay 0,15 metros acá. Esta altura que vemos ahí es 0,15 metros. Sí, nomás. Y listo. Ya. Luego, otra opción que tenemos es la de establecer puntos. En un manómetro, cuando lo tenemos así, o sea, de esta manera, podemos nosotros, para encontrar la presión que está en el punto A, podemos expresar una ecuación o podemos realizar expresiones matemáticas que representen la presión en el punto A. ¿Sí? Entonces, hay algunas cosas que debemos de tener en cuenta. Desde una de las más sencillas y fundamentales es la siguiente. Por ejemplo, cada vez que con respecto al nivel de referencia designado, usted vea que hay una elevación, eso significa que ese cambio de presión deberá ir acompañado de un signo negativo, o sea, como una disminución de la presión. En cambio, si nosotros vemos que hay una disminución de la elevación o una ganancia de profundidad, eso significa que la presión o ese cambio de presión irá con un signo positivo. ¿Sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces lo vamos a ir explicando, como lo explica el libro, ¿no? De forma pausada y luego hacemos la ecuación. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahora nos faltaría nomás ubicar lo que son los pesos específicos del mercurio, ¿no? Peso específico del mercurio. Tenemos acá el SG, gravedad específica del mercurio, es igual a 13,54, ¿no? Ahora tenemos 13,54, recordemos que es el peso específico. Simplemente la densidad del mercurio dividido para la densidad del agua no tiene unidades. ¿Sí? Ok. Entonces yo puedo elegir, en este caso, vamos a poner, yo puedo elegir empezar desde ahí, ¿sí? Empezar desde ahí mi ecuación, o si no, lo puedo empezar desde el punto A. ¿Sí? Esto se trata más o menos de, por ejemplo, digamos que yo tengo un camino, ¿no? Tengo un camino, al camino así. Ya, entonces yo lo que hago es, voy a poner por acá PA, ¿no? Vamos a poner punto A y este de acá pongámosle aire, ¿no? Que está en contacto con el aire, ¿no? Ya, entonces yo puedo elegir desde PA hasta presión 1, como sea. O sea, yo voy a sacar una ecuación de esto. Entonces lo que se trata de hacer es de ir por secciones. Tú das primero una sección, luego la otra sección, luego la otra sección y luego la otra sección. Entonces tú luego a la final obtienes una ecuación y esta ecuación la igualas a la presión que deseas obtener y listo. ¿Sí? Ok, en este caso, cuando tengas esta forma, ¿qué es lo que se recomienda? Cuando usted tenga esta forma, se recomienda no empezar por aquí, o sea, podríamos hacerlo porque da una ecuación, ¿ya? Entonces no hay problema, yo podría empezar a tomar en cuenta las secciones desde A hasta el final del manómetro, o si no, desde la parte del manómetro que está en contacto con el aire hasta A. Y lo que vamos a estar haciendo es definir esa ecuación desde la zona del manómetro que está en contacto con el aire. Eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? Podría hacerlo desde A hasta acá, o si no al revés, pero el libro aconseja en estos casos es comenzar por acá. ¿Sí? Ok, entonces vamos a comenzar por ahí. ¿Sí? Okay. Vamos a dibujar acá y decimos primero la presión, vamos a ver una presión en el punto 1, pero todavía no hemos definido los puntos. Vamos a definir los puntos, ¿no? Antes de seguir. Vamos a definir los puntos de referencia y lo vamos a hacer acá. Primero, primer punto de referencia es este, desde donde yo inicio. Yo estoy iniciando desde el lado del manómetro que está en contacto con el agua. Entonces, para mí, ese es el punto 1.
Luego yo sigo y avanzo en donde estas rayas están, ¿no? ¿Sí vemos? Ahí donde está esta raya, esta es la raya de referencia que les mencioné, ese le voy a llamar punto 2. ¿Sí? Y para todos los manómetros de U tienen que usar la misma forma de resolverlos, es la misma. ¿Ya? Acá, tenemos acá, ese le voy a llamar punto 3. El que está por acá, punto 4, ¿sí? Ese es el punto 4. Ah, no, perdón. Ese ahí, me borrar ese punto que es. Ese punto 4, ese no va porque nosotros mantenemos, aquí no nos, o sea, sí se podría hacer, pero es como poner una ecuación de más. A ver si lo puedo borrar. Mm, ajá. Listo. Mira. Ok. Ya, el punto 2 es A. El punto 4 no va a ser ese, sino acá. Acá arriba para ir directamente. Sí, para ir directamente hasta acá. Ese sería el punto 4. Ese es el punto 4. ¿No? Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de ir sumando las columnas, ¿sí? Las columnas de líquido, ¿sí? Las columnas de líquido que hay desde tu punto 1 hasta el final donde, donde queda tu presión. O sea, vas desde la columna 1 hasta el final, hasta donde quieras llegar. Y en este caso, a nosotros nos interesa encontrar esta presión de aquí. Esta presión de aquí, del punto A, que le vamos a llamar presión A. ¿Sí? Vea, presión A es la de punto A. Entonces, usted viene y se va a imaginar que primero cojo la sección de 1 a 2. ¿Sí? Cogemos la sección de 1 a 2, ¿no? Está clara esa parte, cogemos la sección de 1 a 2. Ahí está, sección 1 a 2. Ahí está, sección 1 a 2, ahí está. Y luego, ¿qué decía la sección 1 a 2? Vamos a poner aquí los numeritos. 1 y 2, ¿ya? Ahí está. He tomado ya esa parte de la columna. ¿Cuánta distancia hay ahí? La distancia que nosotros tenemos ahí es de 0,25, ¿sí? ¿Sí ven? 0,25. De 1 a 2 hay 0,25 metros. Ya. El nivel de referencia, ¿cuál es? 1. Estamos yendo de 1 a 2. ¿Sí? Ya, aquí hay algo que tener en claro. Luego de que, como en este caso usted va de abajo, perdón, de arriba hacia abajo, ¿qué significa? Que esta expresión usted la va a tener con un signo positivo. ¿Sí? Esa expresión usted la va a tener con un signo positivo. ¿Correcto? ¿Ya? Luego te dice, ah, ya está esa columna. Luego, ojo, estas partes de acá, las que son así, como curvas, ¿no? La parte de curvas, eso ahí no se toma en cuenta, porque esto se anula. Esta parte queda anulada. Bajo una vez y subo lo mismo, anulado. Esa parte no se toma en cuenta. Lo que tomamos en cuenta son las columnas. Ya, entonces, eso de ahí, bueno, ahora vamos a ver acá. ¿Cuál es la otra parte? ¿Qué otra parte tenemos aquí? Vamos a ver como un punto y coma, una coma, no sé. ¿Ya? Pero ahora sigue la otra columna. La otra parte de la columna, yo antes puse un punto aquí. Podría hacerlo así, pero eso sería hacer más grande la ecuación, el resultado va a ser el mismo, no hay por qué equivocarse. Pero más rápido es ir de 3 a 4 directo. ¿Sí? Más rápido de 3 a 4. Así, es 4 de arriba, ¿no? Este que yo había puesto acá. ¿Ya? De 3 a 4, eso sería toda una columna de agua, porque hay que ir tomando en cuenta las columnas, siempre que sean constantes. Eso es lo que no sé si aquí me preguntó alguien o no. Y me dijo, bueno, solo sirve la ecuación cuando el líquido es homogéneo. ¿Y qué pasa cuando hay más líquidos? Pues en ese caso vamos tomando parte por parte, ¿no? Entonces, ahí está la columna de agua. Que nosotros vamos a tener. Y los puntos que están ahí. Ahí los puntos. Ah, bueno, no quiero rayar. Ahí está. Ya. Esto, y
esta columnita que estamos haciendo acá es desde el punto 3 hasta el punto 4. Del punto 3 hasta el punto 4. Bueno, ¿cuál es la distancia de 3 hasta 4? Les pregunto por si acaso, para confirmar o corregir cualquier cosa. Desde 3 hasta 4, ¿cuántos metros hay? Yo les pregunto a ustedes. 0,25. Ingeniero, tengo una pregunta. 0,40, no 0,25. A ver, díganme. ¿Por qué en el punto del 1 al 2 baja el mercurio? ¿Cómo baja el mercurio? O sea, La flechita, la flechita. la flechita. ¿Por qué le puse esta flechita así? Sí. Ya, o sea, funciona de esta manera. Como nosotros, aquí en este caso, le voy a poner el punto de referencia. Cuando nosotros iniciamos, como estamos iniciando, el punto de referencia, que eso lo tenemos como en la mente, el punto de referencia es 1, ¿sí? El punto de referencia es 1. Este unito que está acá, ¿no? Ya, si se hubiese ido hacia arriba, eso significa que le íbamos a poner el signo negativo. O sea, esta flechita hasta abajo está correlacionada con este signo, eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Ahora, el asunto que hay que tener en cuenta acá es que de 1 se baja a 2. De 1 se baja a 2. Ya. En cambio acá, cuando vamos a la nueva columna, el punto de referencia no es 1, sino que el punto de referencia es el último punto con el que avancé, con el que fuimos hacia abajo. En este caso, el punto de referencia es el punto 2 y el punto 2 es igual al punto 3. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. El punto 2 y el punto 3 son... El punto 2 y el punto 3 son iguales. O sea que la presión en 2 y la presión en 3 son iguales. Entonces, yo tomo como referencia ahora el punto 3. ¿Sí? O sea, el punto 2 o el punto 3 es lo mismo. Entonces, o sea, me valgo yo de esto. O sea, es como aprovecharnos y poner esto como un estatuto para poder hacer o sea, la suma de la columna, ¿no? 3, 4. Entonces, el punto de referencia es 3 ahora, porque es lo mismo que 2. Y en 2 me quedé, pero 2 es igual a 3, así que es 3. Porque me conviene es 3, así. Ya, ahora, la flechita, como estamos yendo desde el punto de referencia, el punto de referencia 3, lo vamos a ir hasta el punto de referencia 4, pues eso implica que hay un ascenso, que va subiendo de 3 a 4. Ya como está subiendo, eso es lo que yo les mencioné, que siempre que hay una elevación con respecto a un punto de referencia, eso significa que la expresión matemática de esta columnita va a ir con un signo negativo. Y cuando el signo sea positivo, la expresión, o sea, cuando vaya hacia abajo, como acá, nos vemos de 1 hasta 2, pues, eso fue como que gana profundidad, pues ahí nosotros ya vamos a tener signos positivos. Ya, en este caso va a ser negativo el signo. El signo que va a acompañar a esta expresión de esta columna, pues eso va a ser negativo. ¿No? Ok. Entonces, de 3 a 4 y con eso ya terminamos ahí. ¿Sí? Ok. Hasta ahí llegaron. ¿Saben por qué? Porque si nosotros analizamos el gráfico, ¿qué pasa en el gráfico? En el gráfico tenemos algo así. O sea, el gráfico original, que está mejor que el que yo hice. Nosotros tenemos aquí, este punto 4 es el mismo que está allá. Está justito al mismo nivel que el punto A, ¿no? La presión A. ¿Sí? Entonces, deben de recordar lo que habíamos mencionado, que cuando tenemos un fluido, las presiones en las horizontales, o sea, al mismo nivel horizontal, la presión es la misma. O sea que si yo determino la presión 4 va a ser igual a la presión A. ¿Sí? Okay. Entonces, voy sumando las columnas. Aquí solo tengo 2 columnas, ¿no? 1 y 2, ya. Llegué porque justamente estaba a ese nivel. Entonces, ahí yo más o menos ya estaría terminando el problema. ¿Sí? ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí. De todas formas, miren, vamos a ver acá. Ya, se puede rayar aquí. Ah, no, bueno, aquí está, ¿no? De que ahí se puede rayar. A ver. Las columnas, ¿no? Primero,
tomamos en cuenta esta columna, ¿sí? Esa es la columna que va desde 1 hasta 2. Esa columna va en este sentido. Ingeniero, siempre va a ser así. Sí, para este sistema sí. Para este sistema manómetro así. Ah, ya listo. Sí. Ya, esa fue la primera columna. La segunda columna, pero también podemos hacerlo al revés y se supone que nos da igual, pero el libro nos aconseja, vayan por acá, por el lado que está abierto. Ya, la segunda columna es esta. Eso es lo que yo les pregunté antes, ¿cuál es la distancia que hay desde el punto 3 hasta el punto 4? ¿Cuál es la distancia que hay desde el punto 3 hasta el punto 4? 40. 40, no era 25, no, 40. Entonces, ya, esa es la otra columna. Entonces, hacemos la ecuación y listo. Y ya llegamos, ya que la presión en A pues sería igual a la presión en el punto 4. Eso es todo. Entonces, vamos a hacer las ecuaciones. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Entonces vamos a escribir presión en tal punto, presión en tal punto y vamos bien. Vamos a rayar acá. Primero voy a ir hablando presión en el punto 1. Esta explicación que voy a dar va a ser un poco más completa que la que está aquí, ¿eh? Pero es lo mismo, o sea, no es que es otra cosa. Presión en el punto 1. La presión en el punto 1. ¿Quién me puede decir cuál es la presión en el punto 1? La presión en el punto 1. Vamos a ver. A ver, en este caso, la presión en el punto 1, en el punto 1, es igual a la presión atmosférica. ¿Sí? La presión en el punto 1 es igual a la presión atmosférica. Eso ya lo habíamos definido. Que cuando la parte de un fluido está en contacto con la atmósfera, esa superficie, o esa horizontal, ¿sí?, de ese fluido, pues esto va a estar a la presión atmosférica. O sea, la presión 1, la presión exactamente en el punto 1 es la presión atmosférica. Miren, como esto es un manómetro, nosotros vamos a estar hablando de presiones manométricas. ¿Ok? Entonces, si yo hablo de presiones manométricas, entonces la presión en el punto 1, ¿qué valor tendría? Les pregunto. La presión al punto 1, ¿qué valor numérico tendría? Manométricamente hablando, o sea, en kilopascales, man. ¿Qué valor tendría ahí? ¿Ya? O sea, digamos que tienen un vaso de agua, ¿sí?, y tiene una altura. Entonces, todita la superficie, toda esta superficie que está en contacto, todas las moléculas, toda esta horizontal que está aquí, todo eso estaría a la presión atmosférica, ¿no? Y si hablo de presión manométrica, ya que no hay profundidad, pues la presión manométrica sería igual a 0, ¿sí? Entonces, aquí la presión 1, porque está en contacto con la atmósfera, ese tubo está abierto, es 0, ¿no? Ahí vamos analizando. Vamos con la presión en el punto 2. Ya, la presión en el punto 2. ¿Cuál sería la presión en el punto 2? ¿Qué ecuación me daría la presión en el punto 2? A ver, nosotros vimos en la clase pasada que podríamos nosotros decir cambio de presión es igual. El cambio de presión va en función del peso específico, en este caso como es mercurio, por la altura. ¿Sí? Y la altura, en este caso, de 1 a 2, ¿cuánto es? 0,25, ¿no? 0,25. Entonces, la expresión, no la ecuación, sino la expresión que define la presión al punto 2 sería la siguiente. ¿Sí? Primero, presión en el punto 2 sería igual a la presión en el punto 1 más, porque se toma en cuenta también dentro de la ecuación, presión en el punto 1 más el peso específico
del mercurio por la columna de mercurio, que está hasta ese punto, que sería 0,25 metros. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la presión en el punto 2. ¿Tienen alguna pregunta? Se va tomando en cuenta la presión en 1, que la atmósfera está ahí. No puedo quitarle la presión atmosférica porque eso está ahí. Presión 1 más la columna. Ya, ahora la presión en el punto 3. Presión en el punto 3. Eso es lo que yo les dije. ¿Cuál era la presión en el punto 3? ¿Sí se recuerdan? La misma que el punto 2. Ajá, es la misma que en el punto 2. La presión en el punto 2 es la misma que en el punto 3. Correcto, entonces yo podría repetir la expresión. Sí. Pero ahí lo tenemos. Recuerda que esto no se trata de ir sumando los puntos, sino que estamos como explicando, ¿no?, cómo obtener ecuaciones. Esto se trata de ir sumando o restando las columnas. ¿Sí? Las columnas que vamos obteniendo. ¿Sí? Ya, bueno, entonces vamos ahora con la presión en el punto 4. ¿Cuál sería la presión en el punto 4? Vamos a poner acá. Presión en el punto 4. Entonces, una expresión que te defina la presión en el punto 4, aquí es donde nosotros vamos a ir. Déjame poner el otro. Ustedes se van a dar cuenta que vamos a hacer lo siguiente. Acá creo que ya se fue los rayones. Ya, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a ir como en orden. Creo que se los dije al inicio. Escogemos un lado como inicio. ¿Qué lado escogimos como inicio? Este de aquí. ¿Ya? Entonces, el objetivo o la metodología que propone el libro es ir como en un camino ya establecido. Entonces, nosotros tenemos nuestro camino, como ir haciendo paradas, por así decirlo. Vamos a un búsqueda del 1 al 2, luego acá el 2 es lo mismo que el 3, entonces vamos del 3 al 4, vamos del 3 al 4 y llegamos, ¿no? Entonces voy en ese orden. Por aquí voy siguiendo, ya está, aquí como un túnel, aparezco en el punto 3, sigo, hasta que llego, y el punto 4, bueno, es lo mismo que el punto A. ¿Sí? Entonces voy en ese orden. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces la presión, el punto 4, siguiendo ese orden que vieron, sería igual. Presión en el punto 1, más, o sea, la presión en el punto 1, que es la presión atmosférica, más esta expresión, la columna de 1 a 2, peso específico del mercurio, multiplicado por los 0,25 metros. Ahora, la presión en el punto 3, miren, yo no debo de poner esta parte en la ecuación, ¿sí? Esta parte yo no tengo que ponerla, porque eso significa que estaría poniendo otra columna más, y acá solo hay 2 columnas, ¿sí? Ya, entonces, esto no es que voy a ponerlo 2 veces, no voy a poner presión en el punto 2 más presión en el punto 3, no, así no. ¿Ya? Lo que yo estoy haciendo, eso les dije antes, lo que yo estoy haciendo es tomando en cuenta, ¿sí?, en el puntito, estas columnas. Yo quiero sacar expresiones para poderlas sumar o restar, como sea, dependiendo de la exposición del manómetro. Y luego obtener la presión en el punto 4. Entonces yo no pongo otra vez acá, más otra vez lo mismo, no. Ya está puesto, ya se toma en cuenta esa columna. Ahora voy con la columna de 3 hasta 4. Lo que hicimos acá solo era dejarle claro que la presión en el punto 2 es la misma que la presión en el punto 3. ¿Por qué es la misma la presión? Porque están a la misma altura y estoy hablando de que es el mismo fluido. Yo sé que aquí hay una interfase, o sea, una zona en donde se comunican o están en contacto los dos fluidos, pero a mí me conviene, por conveniencia yo digo que ese punto queda exactamente del lado del mercurio y al mismo tiempo del lado del agua. Entonces digo, la presión 2 y la presión 3 son lo mismo, son iguales. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo al mercurio. ¿Ya? Ok. Entonces, ya en la ecuación del punto 4 no repito lo mismo. Ya está puesta la columna. Esta columnita ya está aquí, está
No tengo que ponerla de nuevo. Ya. Ok, entonces luego vamos. ¿Cuál sería más? Vamos a llegar hasta el punto 4. Vamos de 3 hasta 4. Ya, ahí hay un error mío, poner el más. El más no va. ¿Por qué no va el más? Porque en este caso, como yo les digo, voy a escribirles una línea verde aquí. Para decirle. Conforme yo voy avanzando, voy teniendo nuevos niveles de referencia. Por ejemplo, aquí mi nivel de referencia fue este. Pero luego cuando yo hablo de la segunda columna, o sea, esta columna que está acá, mi nivel de referencia se convierte en 3. ¿Y hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Estoy yendo hacia arriba, voy en dirección de 3 hacia un punto que está en lo superior. Entonces, esto implica que la presión va a tener un signo, o sea, sí, que la presión va a tener un signo negativo. Ese cambio de presión se debe de restar. Eso lo vimos en la clase pasada y entonces iría menos, y ese menos es por el peso específico. Pero ahora, como estoy hablando de agua, ya no tiene que ir mercurio, sino menos peso específico del agua y la altura que hay desde 3 hasta 4, ese fue 0,40, que eso es lo que me dijeron en antes, 0,40 metros. ¿Sí? De esa manera ya terminamos. Y esa fue la expresión hasta llegar hasta el punto 4. Luego, ¿qué tendría que hacer yo? Simplemente decir lo que les he mencionado antes, que la presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto A. ¿Sí? O sea que la presión 4 es igual a la presión de A. ¿Sí? ¿Y qué es lo que andaba buscando? La presión de A. La presión de A es lo que yo andaba buscando. Entonces, bueno, vamos a definirlo. Esto es una expresión matemática. ¿Ya qué me dice el libro? Luego de que ya termines esta expresión y te des cuenta que estás al nivel que tú deseas, que es la presión de A, que es la misma que la de 4, tú puedes decir y puedes igualar esta expresión matemática que está aquí. Esta expresión matemática que está aquí, la igualas a la presión que requieres. En este caso, tienes a la presión 4, que es igual a la presión de A. Entonces yo puedo escribir tranquilamente y definir una ecuación, que sería la ecuación 1, y decir, ¿sí? Y decir, presión en el punto A, que es lo mismo que en el punto 4, presión en el punto A, es igual a la misma expresión que define la presión en el punto 4. Es igual a la presión 1 más el peso específico del mercurio, 0,25 metros, menos peso específico del agua, 0,40 metros. Ya, esto yo me puedo definir como ecuación 1. Entonces esto para mí puede ser la ecuación 1. Tranquilamente. Una ecuación 1. Lo dejamos ahí. Ponemos aquí ecuación 1. Porque esto ya es una ecuación. Lo anterior eran expresiones. Ecuación 1. Y esa ecuación es la que define la presión en el punto A. Y lo haría para cualquier tipo de manómetro, sea una ecuación similar para cualquier tipo de manómetro sin importar el fluido manométrico, que en este caso fue el mercurio, o el fluido de la tubería, que en este caso fue el agua. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ahora lo que nos tocaría hacer a nosotros es ya buscar los valores. Buscar los valores para la ecuación 1. ¿Sí? Vamos a escribir los datos. Datos para reemplazar en la ecuación 1. ¿Cuáles serían esos datos en la ecuación 1? Por ejemplo, uno de los datos que ya debemos conocer es el peso específico del agua. Ese deberíamos tenerlo ahí. Bueno, ya irnos aprendiendo. Entonces, peso específico del agua. Ya, este peso específico, se recuerdan, sale de multiplicar la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos por metros cúbicos, por el tema de la gravedad, que es 9.81. Entonces 9.81 por 1000 da 9810. Pero estos serían newton. Entonces para hacer más cómodo el valor, se suele expresar, depende del ejercicio, pero acá nos puede servir bien kilonewton. Kilonewton por metro cúbico.
Entonces, el peso específico del agua es 9.81 kilonewton por metro cúbico. ¿Sí? Ya. Ahora, el tema de la gravedad específica del mercurio nos da que es 13,54. Entonces, a mí, yo necesito el peso específico, no la gravedad, sí, específica. Pues ya sabemos también que gravedad específica del mercurio debe ser igual al el peso específico del mercurio dividido para el peso específico del agua. ¿Sí? Perdón. Ok. Entonces, de esta ecuación ustedes tienen que despejar. Despejen. Peso específico del mercurio. Por gravedad específica del mercurio. Por el peso específico del agua. En teoría, nosotros no sabemos el peso específico del agua. Reemplazamos 13,54, eso no tiene unidades. Peso específico, gravedad específica no tiene unidades. Digamos con el agua, que es 9,81. Ese sí tiene las unidades. Bueno, vamos a ver acá. Entonces, listo. ¿Qué valor nos haría ese? Entonces, 13,54 por 9,81. ¿Qué valor nos da? 132.82. 132,82. Muy bien. $132,82. Las unidades kilonewton por metro cúbico. Bien. Ahora sí, ya tenemos el peso específico del agua, peso del mercurio y los demás valores. Lo que usamos es ahí en reemplazamos. Reemplazamos en la fórmula, en la ecuación 1. Entonces decimos presión en A es igual a los 0, ¿no? 0. Vamos a poner acá kilopascal. La verdad, la unidad que sea, 0 es lo mismo. Ya, más. Para esto de los pascales, para esto de la presión, sí, ¿no? Para temperatura, 0 no es lo mismo, por si acaso. Estas son manométricas, hay que poner eso también. Pongámosle ahí manométrica. Manométrica, ahí está. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos acá. Voy a haber puesto el 0 sin unidades y después al último de pronto definir una, no afectaría en nada, ¿verdad? A ver, vamos ahora a definir acá el peso específico 132,82 kilonewton por metro cúbico. Vamos por el 0,25 metros. Ya está, vamos a la siguiente expresión, que es la tercera expresión. Peso específico del agua, signo negativo, ya sabemos por qué. 981. 981 kilonewtons metro cúbico. Y pegamos la 0,40 metros. De esa forma. Y luego lo que vamos a hacer es trabajar y las unidades, ¿no? Metros. Metro cuadrado queda en el denominador, metro se va y acá queda metro cuadrado. Resolvemos estos valores. Entonces, presión de A nos dará igual a los 0 que tengo ahí, 0 kilopascal más esta multiplicación, este producto, ¿cuánto da? 132,82 por 0,25. 33.20. 23,20. Un ratito. Ok.
33,20. Bueno, vamos con el siguiente producto. ¿Cuánto nos da ese producto? 981 por 0,40. 3,924. ¿Cuánto? 3,924. 3,924. Sí. 3,92. Kilonewton. Metro cuadrado. Entonces seguimos. Este es kilonewton por metro, es kilopascales. Kilonewton por metro es kilopascales. Estos son man, todo esto es man, porque estamos hablando de presiones manométricas, ¿sí? Y bueno, por acá man. Entonces vamos a presión, acá le podía poner puesto man también. Esas ya son unidades de presión. Kilonewton por metro cuadrado es kilopascal. Bueno, ¿cuánto da ese resultado? 29,28 kilopascales. 29,28. Muy bien, 29,28 kilopascales. Voy a poner acá man para entender que es manométrico. Si yo quiero la presión absoluta, le sumo más 101,3 kilopascales y ya. Entonces, esa fue la respuesta. Ahí nosotros podemos ya decir que sí, la presión en el punto A es igual a 29,28 kilopascales más. Ok, entonces es un ejercicio sencillo. No es necesario en una lección que usted haga esto o esto. Ya, sí, podría directamente escribir la ecuación, ¿sí? Y luego resolver. No queremos un ejercicio chiquito, sino que el tema de la explicación es que amplía, pero no está. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? No está complicado. Sí. Bueno, nos vamos a extender. Vamos a extender en esta clase, que una es media, o sea, mitad de la clase es sincrónica y mitad de la clase asincrónica. Pero en este caso vamos a tomar la otra parte asincrónica y mejor el día sábado seguimos, por así decirlo, con esta parte que voy a tomar acá. O sea, una hora voy a seguir dando más de clases así, sincrónicas. ¿Sí? Y esa otra sincrónica la movemos al sábado. Ya. Vamos a resolver otro ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, bien, de todas maneras le voy a enseñar que este ejercicio lo tienen en el libro. Vamos a revisar el libro. Ahí está. ¿No? Entonces nos habla, si queremos tomar con más calma la explicación. Y nos va a decir un procedimiento. Un procedimiento es algo que siempre va a ser así, ¿no? Un procedimiento. Y nos dice, punto 1 dice, comienza a partir de un extremo del manómetro. O sea, ¿cómo resolver? A eso nos referimos. Dice, comience a partir de un extremo del manómetro. Comienza a partir de un extremo del manómetro. Ojo. Estamos hablando de este mismo problema. Nunca el libro nos dice, bueno, ¿cómo resolver ese tipo de problema? Comenzar por un extremo del manómetro y expresa su presión en forma simbólica. Por ejemplo, PA. Presión en el punto A. Eso es lo que hicimos. Si un extremo se encuentra abierto, como se aprecia,
en la figura 3.9, que es la figura que vieron, la presión es atmosférica, o sea, donde esté abierto, o sea, el fluido está en contacto con la presión atmosférica, con la atmósfera, la presión de esa superficie es la presión atmosférica. Y se toma como presión manométrica cero, que es lo que nosotros hicimos. Ya, en teoría ustedes pueden empezar tanto del lado que está abierto del manómetro o del lado que está conectado. Pero se recomienda empezar por el lado que está abierto, como vieron aquí. Ya, luego nosotros comenzamos a obtener términos, como los vieron, ¿no? Y ya vieron que esos términos lo que hacen es representar a las columnas, y lo que hacemos es usar una expresión algebraica en donde estén las columnas, y bueno, si se suman, si se restan, eso depende de la orientación en base a los puntos de referencia que tomemos. Dice, sume términos que representan los cambios de la presión. Y esta es la ecuación que vemos ahí. Ya, para esto se procede, desde el punto inicial, incluyendo cada columna de cada fluido por separado, que eso fue lo que hicimos en la gráfica, que hicimos en antes, fue eso. Entonces aquí ustedes pueden encontrar, digamos, quieren repasar el ejercicio, o algo por el estilo, pues ahí lo pueden encontrar, ¿sí? Bueno, seguimos acá. Dice, ahí está lo que les venía explicando, dice, cuando el movimiento de un punto a otro es hacia abajo, desde el punto de referencia, ¿no? Desde un punto a otro es hacia abajo, desde 1 a 2 fue hacia abajo. La presión se incrementa y se debe de sumar el valor del tapeo, o sea que ahí vamos a usar un signo positivo. A la inversa, cuando el movimiento de un punto, ¿se acuerdan? De 3 hasta 4, el movimiento del punto, cuando el movimiento de un punto al siguiente es hacia arriba, 3 hacia 4 fue hacia arriba, la presión disminuye, por eso le pusimos un signo negativo. Y por eso se resta el delta P. Dice que este proceso lo continuamos hasta que se alcance el otro extremo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, este punto va. Este proceso se sigue hasta que usted alcanza el otro extremo del manómetro. Luego se iguala esta expresión con el símbolo para la expresión en el punto final. Entonces, si voy a hacer esto, por eso les digo, les recomiendo empezar desde el punto en donde está abierto el manómetro, así como lo hicimos acá. Lo que da la ecuación completa para el manómetro. ¿Sí? Luego resuelva la ecuación en forma algebraica para la presión que uno desea, o la diferencia de presión, porque también podemos encontrar la diferencia de presión entre dos puntos. 6. Introduzca los datos conocidos y despeje la ecuación deseada. Es todo. Ya ahí ustedes pueden revisar los ejercicios. Ahí está el ejercicio. Lo he explicado de una y otra manera, de forma muy similar. Y ahí tenemos, ¿no? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio que habla de diferenciales de presión. También lo pueden encontrar aquí. Estamos hablando de las páginas, no se ven, ¿no? Páginas 64, 63, 65 del libro. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Buenas tardes. ¿Tienen vinculación? Sí, lo que pasa es que ahorita tengo una reunión a las 5, entonces quería saber si puedo salirme y no tener falta. Sí, pero tienen que avisarme. Ahí, dígale, o sea, ahí reviso el chat. Si un compañero me avisa también cuando esté tomando asistencia, bien. ¿Ya? Sí. Está bien, ya. Listo. Muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, vamos con otro ejercicio. Ya. Este sería el problema 2. En este caso estamos hablando de diferenciales de presión. Vamos a escribir el título. Es un manómetro diferencial. Manómetro diferencial. En este caso, para el manómetro diferencial,
¿Cómo funciona? Para un manómetro diferencial se supone que hay dos tuberías. Entonces vemos dos tuberías. Y luego, entre esas dos tuberías, bueno, hay fluidos. Hay fluido, puede ser el mismo fluido. Y luego hacemos esto. Bueno, me salió como muy pegadito todo. Bueno, amigos, déjenme volver a hacer el dibujo que está muy desproporcionado. Ok, entonces hay dos tuberías, ustedes tienen ahí una. ¿Sí? Y de esa tubería nosotros sacamos una extensión para conectarla con otra tubería. Y ese es el manómetro diferencial. O sea, ese es un manómetro diferencial, que sirve solamente para medir la presión o la diferencia de presión entre dos puntos. ¿Sí? Aquí pongamos mide la diferencia, el delta de presión entre dos puntos. Entre dos puntos, todo. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, vamos a definirlo como punto A. Este es el centro de la tubería. Punto A. Este otro centro de la tubería. Punto B. En este caso hay aceite y hay agua. Entonces tenemos aceite. Está fluyendo por una tubería y por la otra también aceite. El líquido manométrico es agua. Si se dan cuenta, como pueden ver, los líquidos manométricos no deben de disolverse ni mezclarse en ninguna proporción con los fluidos que van por la tubería. ¿Sí? Por eso es agua. Entonces el agua está en medio de esas dos tuberías por medio de un manómetro de agua. Según el dibujo que ven ahí, para ustedes, ¿cuál de las dos tuberías tiene más presión? ¿La A o la B? A simple vista, ¿qué podríamos decir? ¿Quién tiene más presión? ¿La tubería A o la tubería B? La B. En ese caso, la B es la que tiene menos presión. Déjame ver acá en el chat, me dijeron la A, ¿sí? Correcto. Esto es como que si, por ejemplo, lo voy a dibujar aquí. ¿Cómo yo le dibujo aquí? Ahí está el agua, ¿no? Ya, imagínense que está en medio, ¿no? Que está en medio. Yo tengo la tubería A por acá y por acá la tubería B. Ya, el asunto es que comienzan a empujar estas. Si la presión fuese igual, esto fuese como una sonrisa, ¿no? O sea, el agua, estoy hablando del líquido azul, el líquido azul estaría así, al mismo nivel. Mismo nivel, ahí está. ¿Sí? Al mismo nivel estarían así. La presión fuese igual. Pero, si yo veo esto, significa que ¿quién está empujando más? Es como que si estuvieran empujando a alguien. Y ese alguien es el líquido manométrico. Entonces, A empuja más fuerte. A empuja más fuerte. Y como A empuja más fuerte, el líquido manométrico, pues lo que hace es estar más del lado de B, ¿no? Por eso vemos que podríamos decir que la presión A es mayor. La presión A es mayor, por eso me empuja el líquido, ¿sí? Me empuja el líquido y me lo pone o lo coloca más del lado de B. ¿Sí? Lo empuja para hacia allá. Entonces la presión A simple vista, la presión A es mayor que la presión B. ¿Sí? Bueno. Como es que estuviesen empujando. Si empuja más A, se va más del lado de B. ¿Sí? Si empujase más a B, el agua se fuese más del lado de A. Entonces vamos ahora con el principio es el mismo.
Aquí nosotros, el libro nos dice, podemos nosotros empezar desde donde sea. Podemos empezar desde el lado A o desde el lado B, como sea. ¿Sí? Va a dar lo mismo, porque está cerrado, da igual. ¿Sí? En este caso, tenemos que tener algo en cuenta, que estos manómetros nos dan la diferencia de presión entre dos puntos, pero no dan o no brindan el valor de presión real. No brindan la presión real en ninguno de los dos puntos. ¿Ya? O sea, te da la diferencia de presión, pero no te brinda la presión real en ninguno de los dos puntos. Más o menos es como que si nosotros tenemos alguien que se llama Andrea y alguien que se llama María, y nos dicen que la diferencia de edad entre Andrea y María es de 3 años. Ya, algo así hace el manómetro diferencial. Entonces, nosotros no conocemos la edad de Andrea, no sabemos cuál será, tampoco sé cuál es la de María, pero sí sé que la diferencia entre las dos es 3 años. Así mismo hace este manómetro. Yo no sé las presiones que están acá, pero me puede decir la diferencia de presión entre los dos. ¿Ya? Es un manómetro diferencial. Nada que no se pueda arreglar si pongo un manómetro más acá. ¿Sí? Para cualquier tubería. Si yo conozco la presión en A, encuentro la presión en B. ¿Sí? Pero como no la voy a conocer en este ejercicio, pues lo único que voy a poder encontrar es la diferencia de presión entre las dos. A ver si tiene alguna pregunta. En el ejercicio, lo que vamos a hacer es simplemente calcular la diferencial de presión entre A y B. Esto es lo que nos piden. La diferencial de presión entre A y B. ¿Sí? La diferencia entre el punto A y el punto B. Más o menos, si estamos hablando de delta P, ese diferencial entre A y B, eso significa que estamos yendo desde A hasta B. Si lo pongo así, estoy yendo desde A hasta B. Eso significa que yo voy a tratar, ¿no? Por decisión propia, porque podía poner delta BA, ¿cierto? Y también está, no hay problema, voy a tener el mismo resultado. Ya, PA menos PB, eso significa presión B, punto final, menos inicial, porque así son los deltas, ¿no? Final menos inicial, así son siempre. Bueno, en este caso, nosotros hemos decidido iniciar por A. Hemos decidido iniciar por A. Entonces, dado las circunstancias que hemos decidido iniciar por A, yo puedo decir, ¿no? Que aquí yo voy a tener la presión A. Aquí está, hay una presión A. Ese es el punto A, ya tiene un punto. Le puedo poner 1, si a veces le puedo poner 1, pero no le voy a poner 1. Da lo mismo, eso no nos va a influir en nada. Lo que sí hay que tener es buena coordinación al usar los números. Ya, entonces este es el punto A. Y en el punto A va a haber una presión A. Obligado va a haber una presión A. Luego, como les dije, ¿qué usamos nosotros como referencia? Como referencia usamos las zonas en donde las dos sustancias están en contacto. Este de aquí está en contacto. ¿Sí? Acá también está en contacto. El objetivo es medir, principalmente medir esta parte de aquí, el líquido manométrico. En este caso nos dicen la distancia que hay de aquí hasta allá. Esa distancia equivale a 29,50 pulgadas. Vamos con el sistema inglés, aunque si deseo podría yo transformar estas pulgadas a metros y trabajar igualito que en el anterior ejercicio.
Y aquí nos dice esto el ejercicio, nos dice esto el problema, que A y B están a la misma altura, pero obviamente no tienen la misma presión, no pueden tener la misma presión, porque tuviesen la misma presión si no hubiese agua y estuviesen en contacto. Pero como no es así, entonces tienen diferentes presiones, pero están a la misma altura. Ya, listo. La altura que hay desde aquí hasta acá, toda esta zona, equivale a 4.25 pulgadas. 4,25 pulgadas. ¿Sí? Entonces aquí yo comienzo a tratar de ir viendo las columnas. Recordamos que vamos a empezar desde A hasta B. Vamos a ir desde A hasta B. Ir desde A hasta B. ¿Sí? Bueno, entonces las columnas que yo estoy viendo son 3, ¿verdad? Tenemos 3 columnas. 3 columnas tenemos. Si se dan cuenta, tenemos la primera columna. Déjenme poner las identidades a cada uno de ellos. Este fluido es aceite. El fluido de la otra tubería también es aceite. ¿Sí? Eso es aceite. Y tenemos nosotros el tema de los pesos específicos, 0,86 y 0,86. Para el aceite, la gravedad específica es 0,86. Y este aceite es el mismo aceite, 0,86. Y el fluido manométrico, pues, ha sido o es agua. Ya. Entonces usted identifica las columnas que están ahí. Las columnas se deben de ir viendo poco a poco. Bueno, los números, ¿cierto? Para tener una referencia y poder estar hablando el mismo idioma. Bueno, vamos desde A. Aquí yo no voy a hacer. Podría yo usar esta columnita chiquita, luego tendría que sumarle la otra. Podría ser 5 columnitas chiquitas y sumarlas, pero eso es más como que alargar el asunto. Entonces, desde A hasta acá, yo comienzo. Le voy a poner acá punto 1. ¿Sí? Y aquí, pues ya saben, esta parte no se toma en cuenta. La presión en A, perdón, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Ahora, es la misma presión. Digamos, estas columnas de aceite. Correcto. Y del otro lado no hay aceite. Pero como les dije, hay una interfaz entre el aceite y el agua y se supone que la presión en esa zona, en esa horizontal donde el agua y el aceite están en contacto, es la misma, tanto para la parte que está en el aceite, o sea, la parte de aceite como la parte de agua en esta horizontal, tienen la misma presión. Entonces, como a mí en este caso me conviene decir, la presión 1 es la misma presión, pues me voy a referirme al líquido agua. ¿Por qué? Porque del otro lado tengo acá agua también. Entonces la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son el mismo fluido. Y sí es el mismo fluido, sino que justamente está en la interfase. Y esta presión corresponde tanto al fluido de aceite como al fluido de agua. Como me conviene hablar del agua, entonces yo digo presión 1 es igual a presión 2. Y ya. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Pero acá lo estamos haciendo como que al revés, porque nos conviene en este caso que sea el agua. Ya, ahora la otra columna, no puedo avanzar hasta B, de 2 a poner por acá, no puedo porque ahora los líquidos cambian. Entonces tengo que tener atención ahí. Entonces aquí un punto, le voy a poner punto 3. Entonces sigo, acá le voy a poner, para esta columna que está aquí, que va a la altura de B, se le voy a poner punto 4. ¿Sí? Y listo. Si desean podemos hacer los dibujos. Digamos, la primera columna va desde dónde hasta dónde, y tiene como una forma así, ¿no? La primera columna va desde el punto A hasta el punto 1. Esa es la primera columna. ¿Ya? Ahora, de A hasta 1, ¿qué pasó de A hasta 1? ¿Qué signo tendría eso? Desde A hasta 1. ¿Qué signo tendría? ¿Positivo o negativo?
Les pregunto, ¿qué signo tendríamos ahí? Desde A hasta 1, tendríamos un signo positivo, porque estoy yendo desde el punto referencial A hasta 1, positivo. Y esto no se toma en cuenta. Luego viene la siguiente columna, que es desde el punto, esta es de agua. Dibujar sobre el agua y no voy a dibujar la tubería. Desde el punto 2, que es la misma presión que en el punto 1, la otra columna, ¿sí? Ahí está la otra columna. Recuerda que el punto referencial acá fue A, ¿sí? Y acá el punto referencial es 2, en cambio. Punto referencial A, punto referencial 2. Como estamos yendo de 2 a 1, entonces aplica una elevación, caer hacia abajo, está una elevación. Entonces esto va a tener, esta expresión debe tener un signo negativo. Luego viene la última parte de la columna, que eso tiene aceite en cambio. Lo voy a hacer aquí, solo voy a dibujar el aceite, nada más. Ahí está. Ese es correcto. Ya, y ese es el punto, del punto 3 hasta el punto 4. Entonces me estoy yendo en los puntos de 3 hasta 4. Como sigo yendo hacia arriba, negativo mismo. ¿Sí? Ok, y esto fue desde 3 hasta 4. Ahí está la flechita. Y luego digo que la presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto B. Igualo, repito el procedimiento y listo, ya queda. Bueno, ahí está. Vamos a resolver. Entonces, comienzo. Yo digo presión en el punto 1. Aquí sería la presión igual en el punto 1. La presión en A, está saltando ahí un punto. Digamos que yo quiero ir puntito por puntito. Ya, miren, la presión en A. La presión en A, uno no sabe que es igual y la pone de manera simbólica. Presión en el punto A es igual a PA. Lo pongo de manera simbólica. Nada más. Ya, la presión en el punto 1. ¿A qué va a ser igual la presión en el punto 1? Ya voy avanzando. Ahí sí, vamos tomando en cuenta la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto A. La presión que tenga ese punto, más, porque voy hacia abajo, el peso específico del aceite, por la distancia que hay ahí, desde A hasta 1, ¿cuánto hay? No hay 29,50 más los 4,70. Estamos hablando de 33,75. 33,75 pulgadas. Está bien, ¿no? 33,75 pulgadas, la columna de A hasta 1. Y esa es la presión del punto 1. ¿Sí? Luego, yo puedo hablar de la presión en el punto 2 y decirles, la presión en el punto 2, ¿qué va a ser? Es igual a la presión en el punto 1. Y puedo repetir si deseo, pero como no quiero en este momento porque ya hablamos de que es igual, pues, y ya, eso era el objetivo. Luego, sigo, seguimos nomás, y ya está la presión en el punto 2, es igual que la presión en el punto 1. Vamos ahora con la presión en el punto 3. Estamos por aquí ahorita, vamos por aquí, presión en el punto 3. La presión en el punto 3 es igual, presión en el punto A, más la presión que había desde hasta 1,
Ahora, más o menos. Menos. Menos, porque voy hacia arriba. Pues, de 2 hasta 3. Ya es agua, entonces es peso específico del agua. Aquí la distancia sí es 29,50. Listo. Vamos ahora con el siguiente. El siguiente expresión que sería en el punto, ya está en el punto 3. Ahora vamos con el punto 4. Punto 3 ya estamos con el punto 4. Vamos a ponerlo por acá, abajito. Mire, precio en el punto 4. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no sé. Pero pueden parar la explicación y decir, tengo una pregunta, pueden escribir al chat si quieren. Bueno, entonces presión en el punto 4, presión en A, más el aceite. Es como un camino que vamos recorriendo. Otra vez negativo. Sí, me tocaría otra vez negativo. Y voy a la sección de 3 a 4. Otra vez aceite. Sí, eso es todo. Y luego la altura que hay, ¿no? Negativo porque voy subiendo. Esta parte de aquí la estoy trazando en este momento. Menos peso específico de aceite, 425 pulgadas. No puedo, no puedo. ¿Mandé? No, no, nada, profe. Ahí. Entonces 425 pulgadas. Entonces esa es la expresión que te define la presión al punto 4. ¿Sí? Ahora vamos a igualarlo con el punto de interés. Recuerden que aquí A y B. Presión B. Presión A, presión B. Entonces yo empecé en presión A, un poquito a poquito, y en este sentido, seguí, hasta llegar acá. ¿Sí? Ahora yo puedo decir lo siguiente. Presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto B. Eso está claro, ¿por qué? Porque son el mismo fluido y están a la misma altura. Yo digo, bueno, entonces presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto B. ¿Ya? Recuerda que acá esta fórmula no nos va a poder dar un valor de A y un valor de B, sino que vamos a acomodarla para obtener esto. Presión B menos presión A. Entonces, la presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto B. Yo igual le formo una ecuación, le llamo ecuación 1. Se llama ecuación 1. Entonces, esto es igual a la presión en el punto 4. Entonces yo tranquilamente puedo decir, presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto B. Presión en el punto B es igual a lo que es igual a la presión en el punto 4. Bueno, entonces, presión A, poniendo todo ese recorrido que hice. Aceite, 3,75. Voy a ir diciendo lo mismo que está ahí. Estoy copiando, no. Esto no es nada, ¿eh? Esto no es nada. Ya está. Listo. Entonces ahí tenemos presión en el punto B es igual a todo esto. Pero como no conocemos la presión en el punto A, ni tampoco en el punto B, lo único que vamos a poder conocer es la diferencial de presión. La diferencial de presión, según el sentido que hemos tomado, estamos yendo desde A hasta B. Entonces, yo debería buscar esto, presión B menos presión A.
O si no, arreglar los signos, como sea, para que me quede presión B menos presión A. Bueno, entonces, aquí está bien, ¿no? Está muy facilito porque solo bajo, cambio al otro lado, la presión A con signo negativo y me queda presión B menos presión A. Presión B menos presión A. Presión B menos presión A es igual a lo mismo. Presión más peso específico del aceite pulgadas, listo, menos la densidad del agua, 29,50 pulgadas, menos, aquí no estoy poniendo que es aceite, aceite, peso específico del aceite, por los 425 pulgadas. Eso es todo. Bien, ok. A esto yo le voy a llamar ecuación. Con esa ecuación ya resolví. Con eso yo resuelvo. Ecuación 1. Con eso ya está resuelto. ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Buscar, como como el anterior ejercicio. Peso específico del aceite. Peso específico del agua, ya lo sabemos. Ahora, hay que buscar el peso específico del agua, pero en unidades del sistema inglés, del sistema estadounidense. Y como el peso, la gravedad específica no tiene unidades, lo que hacemos es multiplicar ese 0,86 por el valor que busquemos y listo. Ya les voy a dar el valor. Entonces, ahí está la ecuación. Sí, ahí está la ecuación, eso es todo, hasta ahí ya está resuelto. Vamos a hacer algo que propone el libro. Ya, en este caso, como tenemos un manómetro diferencial, vamos a borrar todo lo que está arriba. Todo lo que está arriba, los dibujitos, todo eso. ¿Sí? Vamos a borrar para explicar o sea, esta fórmula que está aquí, la ecuación 1, la vamos a reducir, la vamos a hacer más pequeñita con el objetivo de expresar cualquier sistema igualito a este. Cualquier sistema igualito a este que vemos aquí, ¿sí? A ese manómetro diferencial. Entonces borramos, vamos a borrar acá. Estas son las columnas que sumamos en antes. Creo que es la mejor definición, verlo así por columnas. Bien, entonces miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a reducir, simplificar, bueno, ahí están las palabras. Reducir, simplificar, hacer más pequeña la ecuación 1, ¿sí? Ya, vamos a ver. Entonces tenemos nosotros nuestra ecuación 1, que es igual a PB menos PA. ¿Sí? Eso es igual a el peso específico del aceite. Voy a copiar de nuevo la ecuación, de pronto, si quieren pueden copiarla de nuevo, si no ya la tienen ahí abajo. Ya, ahí está la ecuación, ¿no? Ya, miren, lo que tenemos aquí es la misma ecuación que está acá, pero podemos nosotros reducir términos semejantes, más o menos como cuando tenemos 4x menos 2x, así. ¿Y dónde podemos hacer esto? Para que lo vean mejor.
Sí, para que lo vean mejor, voy a escribirles los números adelante. Sí. Voy a cambiar, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, lo mismo. Bueno, entonces vamos a poner acá 33,75 pulgadas. ¿Sí? Peso específico de aceite. Menos 29,50 pulgadas. Peso específico de agua. Menos 4,25 pulgadas. Peso específico del aceite. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes? Pues los que, ¿saben? ¿No? Hay una parte numérica, hay una parte ya que es letra. Entonces, aquí estas son iguales, ¿no? Bulk, aceite, bulk, aceite. Entonces, como tener acá 12, acá tener unas 10x y por acá menos 2x. Es lo mismo. Entonces, reducimos estos dos. Estos dos términos los podemos reducir. Entonces, los restamos o los sumamos según los símbolos que posean. Entonces, 37,75 pulgadas por aceite, ¿no? Por peso específico del aceite menos los 4,25. Entonces, esto nos daría 29,50, nos daría lo mismo. Yo tengo acá 29,50 pulgadas para el peso específico del aceite, ¿sí? Menos los 29,50 pulgadas peso específico del agua. Ok. De todas maneras, miren, cuando ustedes llegan a la ecuación 1, ustedes pueden resolver. Aquí yo puedo resolver y ya saco la respuesta. Sino que lo que estamos haciendo es acomodando la ecuación para tener una ecuación más pequeña. Esta ecuación va a responder a todos los sistemas que se vean iguales a este ejercicio. Si nos cambia el fluido manométrico, puede ser mercurio, nos cambia el fluido, eso no importa. Porque vamos a llegar a una expresión en donde nosotros tenemos, si observamos ahí en la ecuación hay un factor común, ¿sí? 29,50 pulgadas, factor común. Un factor común, presión de B menos presión de A, eso es igual a 29,50 pulgadas y me queda peso específico del aceite menos peso específico del agua. Y nos queda así. Y es todo, eso es todo. Miren, ahora, ¿qué nos tocaría hacer acá? Ya nada, ya quedó lo más reducido. Entonces, esta ecuación que está aquí es la misma que la ecuación 1. Entonces le voy a llamar ecuación 1.1, que vino de ahí, ¿sí? Entonces yo puedo hacer cualquiera de las dos ecuaciones y comenzar a resolver y listo. Pero esta ecuación que está aquí puede interpretar cualquier sistema que se parezca a esto, siempre y cuando se parezca a eso. Si hubiesen 3 fluidos, pues ya no se puede. ¿Sí? Si hubiesen 3 fluidos, ya no se puede. Si hubiesen habido algunas curvas también, ya no se puede. Solamente para estos sistemas. Solo cuando está así sencillito, esta ecuación no sirve. Y como este sistema es el que más se utiliza en una industria que decide poner un manómetro diferencial de tubo en U, esta es la ecuación que debería interpretarlo, por eso le hicimos el análisis a esta ecuación para dejarlo así, de esa manera. Entonces, esto, nos dice la literatura que esto es una ecuación que va en función de los pesos específicos de los aceites. Y si nos damos cuenta, ¿qué es lo que se está midiendo en este caso? ¿De qué es lo que se está tomando en cuenta? Se está tomando en cuenta solamente, vamos a revisar, aquí está. Lo único que se está tomando en cuenta es la altura del líquido manométrico. Esto nomás se toma en cuenta. La altura que vemos del líquido manométrico.
Esto es 29.50, no sé si lo ven ahí. ¿Sí se ve esa flecha que se está moviendo? No, o sí. Bueno, ese 29.50 es lo único que se está tomando, ok, gracias, en cuenta. ¿Sí? Okay. Entonces, solo nosotros viendo en la regla, esta parte del fluido, del líquido manométrico, con eso es suficiente. Ponemos aquí esto, conocemos lo que son los pesos específicos de los fluidos en contacto, del fluido en contacto y el fluido manométrico, y tenemos ya la respuesta. Pero solo va a servir en este caso, ya cuando hay más variables ya no. ¿Sí? Okay. Entonces vamos a ir por los datos. Vamos a ir por los datos para las ecuaciones, para cualquiera de las dos, porque te va a dar la misma respuesta. Vamos para los datos. Vamos a borrar en este caso, aquí, vamos a borrar esto. Primer análisis que hicimos. Borrando esto. Entonces vamos a encontrar los datos. Datos para ecuación 1,1 y ecuación 1, que es lo mismo. Entonces lo que debemos concentrarnos es, primero esto es agua, ¿no? Esto es agua. Los valores. Podemos buscar estos valores en una tabla, podemos sacarlos de internet. ¿Sí? El mismo problema no los puede dar. En el caso de, pueden aprenderse si desean también el valor, ¿por qué no? En el sistema inglés, pero yo sinceramente más me sé en el sistema internacional, ¿sí? Pero el peso específico del agua para el sistema inglés tiene el siguiente valor: 62,4 libras por pie cúbico. Ok. Esto es un dato netamente técnico, ¿sí? Porque si yo les pongo este valor, 62,4 libras por pie cúbico, y no les indico nada, no les pongo ningún símbolo, o les cambio el símbolo de peso específico por densidad, pues también está bien. O sea, ya, es un dato técnico, ¿sí? Porque si tú ves libras sobre pie cúbico, eso es densidad. Pero al haber esto, al tener acá el peso específico del agua, estas libras que están acá no son libras solamente, sino que se supone que esas libras que están ahí son la resultante de haber multiplicado la masa en unidades del sistema inglés por la gravedad. Esas unidades que para nosotros en el sistema internacional es Newton, es kilonewton, ajá, libra fuerza, correcto, libra fuerza. Ya, estas libras que están acá para el sistema inglés, pues se supone que estas libras son unas libras que salen de multiplicar previamente una masa determinada en libras por el valor de gravedad en el sistema inglés mismo. Y de ahí salen estas libras. Las libras fuerzas, ¿sí? Ahí está, libras fuerzas. ¿Ya? Correcto, está bien. 62,4 libras por pie cúbico, pero como a mí me da este simbolito que está acá, yo debo de entender que son libras fuerza, ¿sí? Okay. Entonces, ahí la cuestión en el sistema inglés. Ya, entonces, ese es el valor para el agua. 62,4 libras por pie cúbico. De pronto en el primer resumen, ahí está ese valor, ¿ya? Bueno, entonces volvemos a aplicar lo mismo. Decimos nosotros, gravedad específica de quién es del aceite. Del aceite, del oil, lo mismo. Peso específico del aceite por peso específico del agua. Y yo quiero despejar el peso específico del aceite. Entonces, peso específico del aceite es igual a la gravedad específica del aceite multiplicado por el valor que es 62,4
libras sobre pie cúbico. Y eso es todo. Ya, luego lo que hago es reemplazar, ¿no? Reemplazar. Bueno, aquí ya como que me adelanté, reemplacé, voy a borrarle por si acaso vayamos a tener alguna confusión ahí, vamos a borrar. Y reemplacé directamente, ¿no? Este valor es el peso específico de la... Ahí está, reemplazamos 0,86, no tiene unidades, por 62,4 libras fuerza, o libra fuerza, digamos, pie cúbico. ¿Y a cuánto es igual? Esta multiplicación, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? Aquí un mensaje. 53,66. Ya, 53,66 libras sobre pie cúbico. Ya. Entonces yo ya tengo el agua y el aceite. Y puedo utilizarlo en la ecuación 1,1 o en la ecuación. Y nos va a dar lo mismo. Así que no hay problema. ¿Está bien? Okay. Ya. Entonces vamos a la ecuación 1,1 y comenzamos nosotros a reemplazar. Y seguimos reemplazando por acá. Y nos quedaría 29,50 pulgadas. Peso específico del aceite, 53,66 libras por pie cúbico, menos el agua que es 62,4 libras por pie cúbico. Sí. Ok, y ya está. Ahora lo que yo debo hacer es el tema de las unidades, que es importante. Voy a borrar esto, entonces ustedes ya lo tienen copiado, voy a borrar esta ecuación. Ya con esto ya estamos terminando. ¿Sí? Ya, bueno, entonces seguimos. Y aquí yo debo hacer lo siguiente. Miren, aquí yo tengo pies cúbicos. Pies cúbicos, es una resta de pies cúbicos de libras por pie cúbico, libra fuerza por pie cúbico. Entonces no hay problema. Yo puedo hacer tranquilamente esa operación. ¿Cuánto me da esa resta? Y pregunto, ¿cuánto da esa resta de ahí? Vamos a ver el chat. Menos 8,74. Ya listo. Entonces, menos 8,74 libras sobre pie cúbico. Ya, ahí ya está. Tendríamos que multiplicar, pero nos damos cuenta de las unidades, que aquí nosotros tenemos pulgadas y aquí tenemos pie cúbico. Podría yo transformar estas pulgadas a pie cúbico. Perdón, estas pulgadas a pie y listo. Pero el asunto acá es que en el sistema internacional, perdón, no internacional, el sistema inglés, cuando nosotros tenemos libras, esas libras fuerza por pulgada, esto es igual a PSI, que es una unidad de presión que tiene buena relación con lo que es atmósfera y kilopascales, etc. Entonces a mí me conviene este pie cúbico transformarlo en pulgadas cúbicas. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo adjuntar aquí una raya de fracción y bueno, escribir un pie. ¿Cuántas pulgadas tiene? Tiene 12. ¿Sí? Un pie tiene 12 pulgadas. Ya, esa es longitud. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Elevar todo al cubo. Elevar un pie al cubo, elevar 12 pulgadas al cubo, para que esto que es
Factor de conversión de longitud se vuelve de volumen. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿podría yo resolverlo? Ya que hay el espacio en la pizarra, vamos a hacerlo pulgadas menos 8,74 libras pie cúbico. Y ahí nosotros hacemos esto que es 1, 1, 1 por 1 por 1. El 12 por 12 por 12, ¿cuánto hace 12 por 12 por 12? Bien. ¿Cuánto les da? 12 por 12 por 12, 12 al cubo. O sea, 1728. 1728 pulgadas cúbicas. Ya, entonces ahí es cuando se simplifica pie cúbico con pie cúbico y me queda libras por pulgadas cúbicas. Y luego las pulgadas se van con este cúbico y pues me va a quedar a la segunda nomás. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor nos daría ahí? Ya podemos resolver la operación. Sabemos que el resultante de esto estaría dado en libras sobre pulgadas cuadradas y que además tendríamos un valor negativo. ¿Sí? Y que esto es PB menos PA. ¿Qué valor tendríamos ahí? Menos 0,149, ¿no? Menos 0,149 libras por pulgada cuadrada, que es lo mismo que decir, en este caso, menos 0,149, como estamos hablando de presión manométrica, PSI, G. Además, nos damos cuenta que es presión manométrica, ya que tengo valores negativos, y en presiones absolutas no hay esos valores negativos, sino solamente en presión manométrica. Y hemos confirmado que la presión que está en A, ¿sí? La presión que está en A es mayor a la presión en B. ¿Por qué es mayor? Porque si la resultante de restar B menos A, y vemos que el signo negativo corresponde a A, y bueno, luego de que sea la diferencia de presión, la respuesta tiene un valor negativo, es decir, que el mayor fue el valor que tiene A. O sea que PA es mayor que PB. ¿Sí? Y listo. Creo que ahí eso sería todo. No sé si tienen ahí alguna pregunta. Entonces, esa es la diferencia de presión. Si ustedes hacen el ejercicio, de pronto quieran hacerlo, no sé. Si desean, pueden hacer este ejercicio con unidades del sistema internacional. Comienzan estas pulgadas a metro y trabajan. Y ya está. Y obtienen un delta P. Obtienen esto. Pero ojo, esta respuesta que obtienes en el sistema inglés, ¿no? Esto que obtienes en el sistema inglés no puede ser igual a lo que vayas a obtener a la diferencia de presión en el sistema internacional. ¿Sí? Eso no es igual. Por si acaso trabajes, puedes usar un convertidor de unidades o transformar estos PSI, PSI a kilopascales, ¿ya? Y ahí sí te va a dar igual, ahí te vas a dar cuenta. Transformas esto a kilopascales y esa va a ser tu respuesta de llegada y comienzas y trabajas todo en metros cúbicos, en metros, ¿no? Metros, trabajas todo y te va a dar algo igual o similar. ¿Sí? Les digo por si acaso porque me han preguntado, han hecho el ejercicio de pronto con esto del sistema internacional y no te va a salir lo mismo, o sea, te va a salir un valor y luego si quieres comprobar esto que nos ha salido ahorita, llévalo al sistema internacional y luego verifica. ¿Ya? Bueno, listo, quedamos hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces, bien, vamos a tomar asistencia. Sí, vamos a tomar asistencia y vamos a parar la grabación ahí. Ponemos la grabación ahí.
Bueno, nos vemos en la próxima clase. Cuídense, pasen bien. Cualquier consulta la pueden realizar, ¿sí? por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Hasta luego. Pasen bien.